Bueno, vamos a volver a grabar esta parte de la clase, ya que Zoom estaba fallando el otro día y me avisa la profesora Nixa que no está completa la clase. La anterior se quedó hasta Urocordado. Urocordado, recordar que es uno de los subfilum del gran filum cordata y mantiene las características propias de todos los cordados, es decir, la faringe perforada, ¿cierto? Esta cola anal, al igual como también las estructuras de notocorda y el endostilo, en su caso en particular. Recuerdan también que en urocordados, las características propias de un cordado se mantienen en los estados larvales, es decir, la larva de estos animales es un verdadero pececito que mantiene todos los rasgos de un cordado común y silvestre, con una cola, ¿cierto? Posanal, con una notocorda, un sistema nervioso de posición dorsal y una faringe perforada. Las larvas se posan en el terreno en forma con la cabeza y empiezan a generar un proceso de metamorfosis o de modificación corporal que da origen a un individuo adulto con una estructura muy parecida a una bolsa o un saco, con dos sifones. Un sifón que le va a permitir la entrada del alimento para poder, ¿cierto?, filtrar las partículas de alimento, y un sifón exhalante por el cual sale el exceso de agua. Importante que en el caso chileno los urocordados están muy representados en una especie que es de consumo masivo, que es el piure o Piura chilensis, como es su nombre científico para la más común de nuestra fauna marina. Aquí está Piura chilensis, ¿cierto? Lo habrán comido en algunas caldillos o mariscales. Es un organismo que, como decíamos anteriormente, mantiene los rasgos de los cordados en estado larval. Esto se mantiene en estado adulto, exceptuando la cola, que desaparece una vez que metamorfosea, y se alimenta a través de dos sifones. Se les llama también tunicados porque el cuerpo o la cubierta de estos individuos, esa epidermis, es capaz de producir una sustancia, una túnica, una sustancia de protección que conforma estas estructuras que parecen verdaderas rocas, donde los individuos viven en forma colonial. Existen distintos tipos de urocordados. Están las tres clases, Asidia, Larvacia y Thaliacea, y en general mantienen la misma estructura, solo que algunos son de forma transparente y flotan en los cuerpos de agua. Avanzando con el siguiente subfilum dentro de Chordata, se encuentran los cefalocordados. Cefalocordados son los peces, son peces primitivos. Aquí están los branquiostomas o los anfioxos, y se caracterizan porque todos los rasgos de un cordado se mantienen durante toda su vida. Es decir, volvemos a mencionar la faringe perforada, la notocorda, el cordón nervioso dorsal, ¿cierto? Y esta cola más el endostilo. Estos peces mantienen esta forma durante toda la vida, ya sea en estado larval hasta el adulto. Hay solamente 28 especies presentes en todo el mundo y viven en los fondos marinos. Aquí hay algunas fotos de ellos donde se puede mostrar, ¿cierto? El pez que, mencionarlo además, tiene esta metamería muy marcada en los sacos o estas bandas de miómeros musculares. Bueno, entrando derechamente a los vertebrados. El último subfilum que nosotros vamos a revisar es el de vertebrata. Y como quedó pendiente, ya lo habíamos comenzado, aquí vamos a incorporar distintos organismos. Podemos dividirlos en dos superclases, la superclase agnata, que se caracterizan por la ausencia de mandíbula, y la superclase natostomata, es decir, que mantienen un hueso mandibular y todo lo que es la estructura de la mandíbula. Dentro de los natostomata podemos volver a dividirlos en dos grandes grupos. El grupo de peces, que son aquellos que tienen aletas para su movilización, aletas que pueden tener estructuras óseas o cartilaginosas que le van a permitir mantener la forma, y aquellos que tienen 4 extremidades, que son los tetrápodos. Entonces,
Para esta clase vamos a revisar los agnatas, específicamente estos dos grupos que corresponden a las anguilas y las lampreas, y los peces, todos aquellos que tienen aletas para movilizarse. En la clase del 17 de agosto se van a ver, o se vieron, lo que corresponde a los tetrápodos. En relación a los vertebrados, importante mencionar que dentro de los vertebrados, el tegumento o la estructura de cobertura del cuerpo, llámese la epidermis con sus distintas capas, va a tener una función fundamental. En esta epidermis va a haber estructuras de producción secundaria que tienen por finalidad proteger el cuerpo de los individuos, proteger en el caso que tengan estructuras como las escamas, pero también en otras ocasiones mantener la temperatura corporal, como pueden ser las plumas a posterior, ¿cierto? En los grupos que veremos después, o en otros casos los pelos, como sucede con los mamíferos. La siguiente característica que es propia de los vertebrados es que aquí encontramos un celoma bien desarrollado, que incluso está dividido conformando cavidades. En el caso de los vertebrados de las 4 clases superiores, aves, reptiles y mamíferos, y hasta cierto punto los anfibios, podemos encontrar una cavidad pericardial y una cavidad pleuroperitoneal, es decir, una cavidad donde se aloja el corazón y los pulmones, que se diferencia de la cavidad donde están alojados las vísceras y sistema digestivo, también con urinario. En el endoesqueleto está cubierto y está conformado por vértebras. Las vértebras le permiten a los individuos crecer, alcanzar mayores tamaños y le dan también un sistema de soporte para la adhesión de los músculos. Es decir, en las vértebras se pueden adosar, se pueden colocar distintos pares musculares que van permitiendo también a estos animales tener mayor movilidad y diversidad en sus movimientos. La faringe perforada decíamos que es propia de todos los cordados y aquí se mantiene, no siempre está presente. Recordar que en los peces la vamos a tener aún muy evidente, pero cuando pasemos a los tetrápodos, la faringe perforada ya no está presente en los estados adultos. Los hábitos son de diversa índole. Aquí encontramos a grandes depredadores, a herbívoros, a una diversidad de ambientes. Y esto va de la mano de un desarrollo del sistema nervioso donde se constituyen cerebros, ¿cierto? Mucho más con roles y funciones definidas, con sectores específicos para poder desarrollar cada una de las funciones que este nuevo organismo tiene o para comandar, mejor dicho, cada una de estas funciones que el nuevo organismo va a desarrollar. Además aparecen una serie de órganos sensoriales con ojos más elaborados, ya no tenemos ojos compuestos como los artrópodos, empezamos a hablar de ojos compuestos de una estructura córnea, un cristalino, una membrana, una retina receptora para elaborar imágenes, ¿cierto? E incluso en algunos casos con colores. Encontramos también estructuras sensoriales como oídos con pabellones y con estructuras para dirigir el sonido, como si fueran verdaderas antenas parabólicas. En el caso de los peces, el sistema de banda lateral, ¿cierto?, que se encuentra a lo largo del cuerpo y que le permite ir recepcionando estímulos desde el entorno y le ayuda en el equilibrio. Es decir, empezamos a complejizar a los organismos. Bueno, en relación a las características que nosotros podríamos mencionar como las más importantes, surge todas las estructuras o faneras que se van produciendo a partir de la piel. Aquí están las uñas, las garras, los pelos, las escamas, las pezuñas, que van estructurando distintas conformaciones para la protección o la defensa de algunos de estos organismos. Por ejemplo, pueden aparecer los cuernos, ¿cierto? Y las astas. También decíamos que la presencia de la faringe perforada dentro del grupo peces la vamos a tener aún presente y la vamos a observar hasta los condrictios. Esta imagen nos quiere
demostrar además que este notocordo que existía en algún minuto se va a mantener en los peces en algunos estados y va a seguir estando presente, pero ahora como parte constitutiva de lo que son las vértebras. Fíjense que en los cordados superiores como nosotros, la notocorda se mantiene presente a través de los discos intervertebrales que están entre las vértebras. Y aparece una vértebra, ¿cierto?, que va a ir protegiendo al sistema nervioso de posición dorsal. En los esqueletos, el esqueleto avanza en constitución y en conformación. Cráneos que pueden proteger este sistema nervioso con el desarrollo del encéfalo. Estructuras de dos cinturas, una cintura pectoral, que es donde se alojan las estructuras de movimiento anterior, y una cintura pélvica, que es donde se alojan las extremidades o estructuras que le ayudan al movimiento en forma posterior. Las extremidades se colocan, ¿cierto?, en números de 4 que van a estar distribuidas en cada uno de los individuos. También huesos y algunos que van a proteger áreas importantes del cuerpo, como por ejemplo las costillas para la protección del corazón y sistema pulmonar, ¿cierto? Los músculos, decíamos, los músculos van a estar conformados en paquetes a través de miómeros que nos van recordando la metamería y que permiten ir mejorando las capacidades de movimiento de estos individuos. Hay toda una evolución de las hendiduras branquiales. Las hendiduras branquiales primero se mantienen vigentes a través de arcos branquiales, como por ejemplo en los agnatos, en estos peces que no presentan mandíbulas, y empieza en el proceso evolutivo a desaparecer estas hendiduras branquiales. Si ustedes se fijan, en el caso de los condrictios, los tiburones, las mantarrayas, el primer y segundo par de arcos branquiales van a convertirse, van a dar origen a lo que es la mandíbula, ¿cierto?, de este individuo, de estos futuros individuos. Y los otros arcos branquiales van a mantenerse presentes para constituir parte del sistema de ingreso del agua para la respiración de estos individuos, manteniéndose acceso hacia las branquias. Los peces son un grupo bastante abundante que se origina hace mucho tiempo. Si ustedes se fijan, ha tenido una evolución donde los primeros peces que vamos a revisar son aquellos del grupo Agnata, es decir, que no poseen mandíbulas, que son mucho más simples y que no tienen escamas que los cubran en su cuerpo. Posteriormente aparecen los peces ya con estructuras óseas, con estructuras de protección, y vamos a ir a ver los condrictios, este grupo donde encontramos nosotros aquellos peces que tienen un esqueleto de constitución cartilaginosa. Seguiremos avanzando hacia los peces que tienen un esqueleto de constitución ósea, que se dividen en dos clases, Actinopterigi y Sarcopterigi, pero que para el caso de este curso los vamos a agrupar en una clase llamada Osteichthys. Como muestra esta diapositiva, aquí vamos a Osteichthys. Entonces, vamos avanzando con nuestros peces para que no nos quedemos con eso en el aire. Importante dentro de las dos primeras clases. Estas dos no poseen mandíbulas. Ese es un rasgo que ya nos permite diferenciarlas del resto de los grupos de peces. Dentro de esta superclase agnata, donde están estos individuos sin mandíbulas, vamos a encontrar dos clases, Cephalaspidomorpha y clase Myxini. En otras palabras, Cephalaspidomorpha hace alusión a las anguilas, a las lampreas, y Myxini a las anguilas. Ambos son organismos marinos. En el caso de las lampreas podemos encontrar de agua dulce también, y que se caracterizan por la ausencia, ¿cierto?, de escamas, la ausencia de mandíbula,
por la presencia de estas aberturas branquiales muy evidentes y por una forma alargada, casi como un gusano, diferente al resto de los peces, con una aleta larga dorsal que recorre el cuerpo. Aquí tenemos a una lamprea. Otra de las características importantes de las lampreas son su boca. Su boca es una estructura que está rodeada de dientes y que le permite fijarse a sus presas y sacar una lengua muy parecida a la que mencionamos cuando vimos nosotros a los moluscos, una lengua llena de dientes, ¿cierto? Como era la rádula, con la cual va raspando la piel y las carnes de ese pez al cual se posó, de esa presa, y se va alimentando, desmembrando lentamente a este individuo. Además, si ustedes se fijan, están muy evidentes estas aberturas branquiales que se encuentran presentes en todos los estados de vida. Los ojos reducidos y en algunos casos incluso llegan a ser ciegas por cuanto viven en zonas bentónicas en el fondo, ¿cierto?, de cuerpos marinos o de agua dulce, entre el fango. En el caso de nuestras anguilas también podemos nosotros ver distintas estructuras. Bueno, aquí vamos a ver a Myxini glutinosa, que nos está mostrando que tiene una serie de barbas alrededor de su boca y cuando nosotros, que tiene el mismo sistema de alimentación que la lamprea, la podemos ver que se posa, se pega a los individuos o a la carroña y con esta lengua dentada empieza a alimentarse, a comerse al individuo sobre el cual va a depredar. Lo otro importante es que tienen una serie de poros por donde sale una sustancia, ahí dice, es como gelatinosa, resbalosa, ¿cierto?, que le permite escaparse y escabullirse rápidamente. Bueno, se alimentan de carroña y de otros organismos a los cuales van lentamente comiendo. En sus etapas larvales tienen un individuo que muy similar a los cefalocordados, que mantienen todas las características del grupo cordado inicial. Este individuo, muy parecido, ¿cierto?, a un cefalocordado, va a pasar por un periodo de desarrollo y metamorfosis hasta convertirse en una lamprea o en una anguila adulta. Y una vez que llegue a ser adulto, va a alimentarse de peces o de carroña dentro de los ambientes acuáticos. Voy a dejar dos videos que se van a demorar un poquito en cargar. Vamos a intentar aquí. Bueno, el primer video lo voy a adelantar bastante porque lo que me interesa mostrar aquí es la importancia que tienen las anguilas, ¿cierto?, y las lampreas como organismos que son utilizados también en la alimentación del ser humano. En Europa, de hecho, se consumen mucho, ahí están cazando, ¿cierto?, o pescando, mejor dicho, y finalmente pescan una serie de lampreas, las van a llevar hacia, bueno, aquí importante, como nos muestran cómo se logra adherir, ¿cierto?, a la mano de los pescadores, nos muestran la boca, las aberturas branquiales, estos ojos que están reducidos, que apenas se logra ver, y finalmente estos individuos son consumidos masivamente en otros países. Estoy adelantando bastante del video, pero son consumidos de forma bastante importante. En Chile el consumo es muy básico, pero igual en ciertos grupos, ciertos poblados, todavía se consumen las lampreas, ¿ya? Y eso es básicamente para mostrarle que es un organismo que también puede ser consumido. Acá les tengo otro video con Estamos en el lago Cheucheu. Una familia que se encuentra con una lamprea en el lago Yeuyeu, como partieron diciendo, y lo interesante es cómo ellos van tratando de resolver qué es este organismo con el cual se encontraron, con el que tuvieron este primer acercamiento, y van generando distintas impresiones en relación a él. Terminan sacándolo del agua, ¿cierto? Aquí ustedes se van a dar cuenta que lo que más llama la atención son estructuras, por ejemplo,
como su cabeza, que no tiene esta mandíbula, que no se notan huesos alrededor de su cuerpo, la boca llena de dientes, y el tamaño, ¿cierto? Que es bastante común dentro de estos grupos. Y el sector, para que vean que viven entre los ambientes aquí de aguas más tranquilas, barrosas, donde van a irse alimentando de distintos organismos. Bueno, el video yo creo que lo podrán ver ustedes si lo buscan en internet, así que para los que se animen a revisarlo. Avanzando entonces con estos grupos, vamos a seguir con los natostomata. Los natostomata son los peces que tienen mandíbulas, ¿cierto? Y además tienen un esqueleto que puede ser óseo o puede ser cartilaginoso. Características de estos peces, aparte de la mandíbula, la presencia de aletas en pares. Tenemos un par de aletas pectorales, un par de aletas pélvicas, un par de aletas anales y aletas que pueden estar o no en pares. Dorsal, que puede ser una o dos, más la aleta caudal. Además, aquí la lámina nos muestra la presencia de un opérculo o una cobertura que cubre el sector de las branquias. Para diferenciar a los peces, vamos a recordar algunas características fundamentales. Por ejemplo, la cola. La cola puede tener tres tipos de aleta caudal. La dificerca, que está presente solamente en los peces pulmonados, la homocerca, que está en todos los osteichthys, es decir, todos los peces óseos, y la heterocerca, que está presente solamente en los condrictios, llámese tiburones. Si ustedes se fijan, la forma es muy distinta. La homocerca está estructurada como más recta y se prolongan rayos que son óseos y que le permiten dar rigidez y le ayudan en el nado. La dificerca no tiene los rayos, es más membranosa y es más ovalada. Y la heterocerca tiene dos lóbulos, uno grande, superior, y un lóbulo más pequeño inferior, ¿cierto? Más rígida, y es propia, decíamos, de los condrictios. Además, en las escamas podemos encontrar diferencias por los peces. Tenemos tres tipos de escamas que se encuentran presentes en los osteichthys. Las escamas ganoides, que tienen esta forma romboide, las escamas cicloides, que tienen una forma más redonda, y las escamas tenoides, que parecen una peineta de bailaora de flamenco, a eso se refiere, y parecen peineta por estos dientes. Estos tres tipos de escamas los podemos encontrar dentro de los peces óseos, y los condrictios, es decir, los tiburones y las mantarrayas, tienen un tipo de escama totalmente distinta, que son las escamas placoides, que se caracterizan por tener una quilla o una espina que sobresale, que hace que la piel sea lijosa y les permite también tener protección y sirve para las corrientes de agua, para hacerlos más aerodinámicos y dirigir en las corrientes y que estos organismos puedan adquirir mayores velocidades. ¿Ya? Bueno, también mencionar que en las escamas se puede saber la edad de los individuos por estos anillos de crecimiento, al igual como pasa con las estructuras de los anillos de un árbol. Entonces decíamos, acá avanzamos y un aspecto importante, mandíbulas, provistas de dientes de distinto tipo, un tiburón con dientes que puede ir renovando constantemente. Además, las vértebras que van a estar protegiendo todo el notocordo y el sistema nervioso. Este sistema nervioso que nos va a permitir un mayor desarrollo. La evolución de las aletas que van a ir apareciendo, pectorales, pélvicas, anales, y una vejiga natatoria que está presente en osteichthys. La vejiga natatoria, como dice ahí, es homóloga al pulmón, es decir, es una bolsa que se llena de aire, pero en este caso la función es ayudarles a la flotabilidad. La clase Chondrichthyos está conformada entonces por todos los tiburones, las rayas y las mantarrayas, tiene una gran diversidad
y podemos encontrar desde los grandes carnívoros, estos grandes cazadores como el tiburón blanco, hasta otros que son totalmente inofensivos para todos los animales, exceptuando para el plancton y el krill, como el tiburón ballena, que es filtrador. Hay que aprovechar de aclarar aquí que los tiburones no son comehombres ni nada por el estilo, sino que son depredadores de los mares con distintos tipos de dieta, y en los casos que han atacado al hombre es exclusivamente, y está comprobado, es que el tiburón cuando caza tiene una membrana nictitante en los ojos que la cierra, es decir, una membrana como si fuera un lente con el que cubre sus ojos para no herirse mientras ataca, y esto le impide, ¿cierto?, tener una excelente visión en el momento del ataque. Y obviamente confunden a los hombres ranas o a los nadadores con una presa. No tienen por qué saber que eso que está nadando es un hombre y no es una foca o no es otro animal que deba comerse. Los tiburones se caracterizan por un cuerpo fusiforme y deprimido dorso-ventralmente, es decir, están aplastados y parecen un torpedo. A eso se refiere fusiforme, un cuerpo como un verdadero torpedo, ¿cierto? Con un esqueleto de cartílago, totalmente conformado por cartílago, con aleta heterocerca en la colita. No me quedó tan bonita, pero es heterocerca. Con aletas pectorales y pélvicas pareadas y 2 aletas dorsales, como en las películas. Además puedo diferenciar a machos de las hembras. Los machos, ¿cierto?, se van a diferenciar de las hembras porque la aleta anal tiene unos clásperos agarraderas que son unas prolongaciones que le permiten copular. Otro rasgo es que la boca es de posición ventral, viene por debajo. Están las hendiduras branquiales y se pueden ver fácilmente. No tiene este homólogo del pulmón, ¿cierto? Pero sí tiene un sistema digestivo muy complejo donde podemos encontrar la válvula espiral y la válvula de la lámina. Aquí hay una imagen externa del tiburón. Entonces, nuestra aleta caudal, ¿cierto?, heterocerca, nuestras aletas anal, pélvica, los clásper, aleta pectoral, aleta dorsal, las hendiduras branquiales, la boca dorsal. Un espiráculo para también la salida de agua. Por dentro decíamos, una válvula espiral, un verdadero sacarcorcho en el intestino que le permite romper y macerar el alimento. Ustedes habrán visto en las películas que el tiburón se come casi entera su presa, va tragando trozos gigantescos. Por eso deben de ser destrozados al interior de su sistema digestivo. Una gran cantidad de estructuras sensoriales, porque son animales muy adaptados para la caza, una serie de ámpulas de Lorenzini que tienen esta finalidad de poder permitirles percibir el entorno. Los tiburones pueden percibir la vibración de las presas, pueden percibir los estímulos eléctricos que emiten los músculos, pueden percibir también rastros de sangre en el agua, y todo esto les permite a ellos ser excelentes cazadores. Para la reproducción, sexos separados, fecundación interna, y hay desde los que colocan huevos en el exterior hasta los que retienen los huevos en su interior, siempre separados, o que desde el huevo nace un pequeño tiburoncito que se mantiene siempre dentro del cuerpo de la madre y sigue hasta crecer y alcanzar un tamaño suficiente para emerger, como quien diría, la madre lo pare, lo da a luz. Y en esos casos se habla de una viviparidad que no es viviparidad 100%. Bueno, el video es bastante largo, está dentro de los videos que están en la
colocados en las clases. Vamos a ver un poquito de Los océanos cubren el 70% de la superficie de la Tierra y contienen más de 20.000 especies de peces. De estas, 370 son tiburones. Antes que existieran los dinosaurios, los tiburones ya se encontraban en el agua. Aparecieron hace más de 400 millones de años y han cambiado muy poco en los últimos 100 millones de años. En la actualidad, pocas especies en la Tierra infunden tanto respeto y miedo. Voy a adelantarlo un poco. Son especialmente sensibles a las pulsaciones de baja frecuencia producidas por una presa que esté luchando. Las vibraciones de este altoparlante producen sonidos que se asemejan a los de un animal herido y excitan a los tiburones. Su sentido del olfato entra en acción cuando se acercan a la presa. Pueden detectar una sola gota de sangre en más de 100 litros de agua. El agua fluye por su nariz, localizada en la parte inferior de su cara, y les proporciona una gran cantidad de información olfatoria. En la parte inferior de su cara también tienen unos poros llenos de una sustancia gelatinosa. Estos recogen las señales eléctricas que se producen al moverse un animal. Son como un sentido extra que ayuda a los tiburones a encontrar su presa, aun cuando ésta esté escondida en la arena. Durante su vida, pero los reemplazos siempre están allí. Es el crecimiento de los dientes, como está mostrando esta parte del video, ¿cierto? Van renovando los dientes, esto se produce en forma constante y evita que se queden sin dientes producto de la pérdida que pueda producirse durante los procesos de caza. Le dan a su piel una textura parecida al papel de lija que los protege de lastimaduras. Estos dientes están apuntando hacia atrás para reducir la resistencia al agua cuando nadan. Tantas ventajas convierten a los tiburones en uno de los más eficientes predadores de la Tierra. Bueno, entonces, después de los tiburones tenemos que ver a los Osteichthyes, que son los peces con rayos óseos o con aletas de rayos. Aquí dijimos que los íbamos a agrupar a todos como Osteichthyes. Sin embargo, en algunos textos aparecen separadas estas dos clases. En relación a estos peces, hay todo un tema con relación a la evolución de los peces óseos. Se cree que estos habrían evolucionado a partir del celecanto, y el celecanto es un pez que hoy en día está aún vivo, se lo puede encontrar alrededor de las islas de Madagascar, las islas de Komodo y las Filipinas, y vive a grandes profundidades. Incluso se habla de que vendría a ser un fósil viviente. Para mencionar arriba, me está mostrando la presencia de los peces pulmonados que quedan hoy en día también viviendo. Fundamentalmente, si ustedes se fijan aquí, podemos encontrar en África, ¿cierto?, en la parte norte de Sudamérica y en Australia, ¿ya? El celecanto no lo vamos a mostrar porque es básicamente para las características generales de él. Los Osteichthyes tienen un esqueleto de hueso. Eso nos permite rápidamente diferenciarlo de Chondrichthyes. La aleta dijimos que era heterocerca, ¿cierto? Ya no es heterocerca, perdón, es homocerca. Es decir, cambiamos de esta aleta que tenía dos lóbulos a una aleta que va a ser recta. Tenemos las aletas pectorales, pélvicas, pareadas, provistas de rayos. La boca ya no está por debajo, es anterior. Las escamas habíamos mencionado anteriormente que eran de 3 tipos. Y tenemos un digestivo que es completo, sin esa válvula espiral. Aquí lo que sí encontramos es la vejiga natatoria, que le ayuda a flotar. Hay distintos tipos de alimentación.
dentro de estos grupos de peces. Y también tenemos sexos separados. Este es la vejiga natatoria. Es una bolsa blanquecina adosada a la columna que se llena de aire y que le permite, como decíamos anteriormente, ir regulando la flotabilidad. Por otro lado, podemos ver los músculos que decíamos que están dispuestos en miotomos y podemos ir viendo las aletas con rayos. Fíjense que tienen estas espinitas, ¿sí? Entonces teníamos nuestras aletas pélvicas, tenemos la aleta pectoral que aquí no la vemos porque salió volando para mostrarnos el interior, la aleta anal, las dorsales que puede ser una o dos y la caudal. Las escamas que ya lo mencionamos antes, de tipo ganoide, cicloide o tenoide, y las aletas que son homólogas. En cuanto a la anatomía, el cuerpo está cubierto de escamas. Las escamas están por debajo de la epidermis, es decir, tienen una cubierta de piel sobre ellas y son producidas por la dermis. Respiran a través de branquias que están cubiertas por un opérculo. El movimiento todavía nos recuerda, es un movimiento, fíjense, que va ondulando, ¿cierto? Ese movimiento lo mantienen los reptiles a posterior. Pueden tener distintas formas dependiendo también del hábito y el hábitat. Por ejemplo, el pez que está acá abajo es un pez de alta velocidad, como pueden ser los atunes o nuestro jurel. Estos peces de alta velocidad tienen un cuerpo aerodinámico para alcanzar mayores velocidades. En la reproducción van creciendo, yo dije anteriormente que se puede ver el crecimiento a través de los discos que se van conformando en sus escamas, ¿cierto? Tenemos sexos separados, la fecundación es externa y puede haber incluso cuidado de los huevos, como en este caso, que está cuidándolo al interior de la boca. Hay una gran variedad de peces, hay mucha diversidad y fíjense, la albacora es de alta cuerpo aerodinámico, velocidad. Nuestro jurel, otros son de profundidad, el lenguado que tiene el cuerpo aplastado y le permite vivir en los fondos marinos. Así sucesivamente podemos encontrar una gran diversidad de los peces, tanto en Chile como en el extranjero. Este video, me parece que también es cortito, con este vamos a terminar esta parte, es infantil, pero está bastante simple. Vamos a conocer a los animales más mojados del planeta. Os presentamos a los peces. Agua, ya sea dulce o salada, hay peces. Existen peces de todas las formas, tamaños y colores, pero todos tienen características comunes que tenemos que conocer. Los peces son animales vertebrados. Tienen esqueleto formado por espinas o cartílagos y son animales de sangre fría. La temperatura de su cuerpo no es constante, es decir, depende de la temperatura del agua. Y esta tiene pinta de estar muy fría. Todos los peces tienen extremidades en forma de aletas. En esta imagen las podéis ver. Aleta dorsal, aleta caudal o lo que es lo mismo, la cola, aletas pectorales, aletas ventrales y aleta anal. Otra cosa importante que no podéis olvidar es que casi todos los peces tienen el cuerpo recubierto de escamas. Las branquias son el órgano respiratorio de los peces. El proceso respiratorio es muy interesante. El agua entra por la boca y llega a las branquias. Las branquias toman el oxígeno y lo distribuyen al resto del organismo por los vasos sanguíneos. Luego, el agua es expulsada por unas aberturas que la mayoría de los peces tienen detrás de la cabeza y que se llaman agallas. Los peces se reproducen por huevos, por lo tanto son ovíparos.
y su fecundación puede ser interna o externa. Hay peces que son buenísimos padres, como este, que protege a sus crías dentro de su boca. Parece que se las va a comer, pero en realidad las está protegiendo. Mirad, mirad, es alucinante, ¿a que sí? Casi todos los peces son carnívoros y la mayoría se alimentan de otros peces más pequeños, por lo que tienen distintas formas de defensa. La más normal es que cuando se sienten amenazados, huyen corriendo, mejor dicho, nadando velozmente. Pero hay otras formas de defensa mucho más originales. Por ejemplo, este pez payaso se esconde entre anémonas venenosas. Otros se mimetizan o camuflan con su entorno, tomando el color y la forma de las plantas y rocas que hay a su alrededor. ¿Podéis ver algún pez en estas imágenes? ¡Ahí va! Pues si había uno y además tenía mucha hambre. Mirad, este es el pez más grande del mundo. Es el tiburón ballena. Aunque se llame tiburón ballena, tenéis que saber que es un tiburón y no una ballena. Las ballenas no son peces, son mamíferos acuáticos, como estos simpáticos delfines. Recordadlo bien, las ballenas y los delfines no son peces, son mamíferos. Ya. Bueno, con eso terminamos esta clase. Espero que alcancen a verla, que hayan estudiado también de las otras partes que estaban y cualquier duda la consultan. Chao. Está muy